Familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida una vez más a un repaso más de Inverse en español de la mano de GYC Paraguay. Bueno, hoy tenemos unos invitados muy especiales. Voy a pedirles que se presenten. Una es Cintia. Hola, yo soy Cintia Britos, soy de la ciudad de Coronel Oviedo y estoy muy contenta de estar con ustedes en este día. Gracias. Y Priscila. Hola, yo soy Priscila Schmidt, yo soy de Juvenal y soy parte del equipo de GYC. Bueno, muchísimas gracias a las dos que nos van a estar acompañando en este repaso. Estamos comenzando un nuevo trimestre con el título El Evangelio de Juan. Bueno, vamos a ver cómo Juan nos presenta eh, a Jesús, a Dios, a la Trinidad. Y justamente en la primera lección vamos a estar estudiando lo que sería Dios encarnado. Vamos a ver cómo nos presenta Juan y cómo nos da a entender la Biblia el carácter de Jesús, de Dios y el Espíritu Santo. Bueno, siempre tenemos un versículo clave. En esta oportunidad vamos a estudiar lo que sería todo el capítulo 1 de Juan, más son varios capítulos en versículos, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a leer el versículo 1 al 3 del capítulo 1, que nos va a estar ayudando Priscila, y después vamos a comenzar con una oración, el repaso de esta semana. Priscila, ¿nos puedes leer los versículos? Sí, dice así, Juan 1, 1 al 3. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así mismo. Bueno, para que podamos entender esos versículos y los más versículos que forman parte del capítulo 1, vamos a pedir la presencia de Dios con nosotros para que Él sea nuestro profesor. Cintia nos Vamos dirige en a oración. orar. Está bien, oremos. Querido Dios, estamos agradecidos porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra y que tu Espíritu Santo trabaje en medio nuestro para que todo lo que vayamos a estudiar, repasar, sea útil para nuestro crecimiento espiritual. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Acompáñanos a cada uno de nosotros en este momento especial. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, como la lección es extensa, nosotros sacamos como unas preguntas claves referente a la lección, y una de las preguntas dice así, dice lo siguiente. ¿Qué quiso dar a entender Juan en el capítulo 1, del versículo 1 al 3? Bueno, podríamos decir que Juan nos da a entender acá, en estos primeros versículos, que el verbo siempre estuvo con Dios, no fue creado, él siempre estuvo desde el principio, inclusive en la creación él ya estaba participando, y que el verbo se hizo carne, o sea que fue Dios mismo que se hizo carne y que habitó también entre nosotros. ¿Alguna idea también, Priscila, que nos pueda reforzar? Em, bueno, esa palabra logos, que es en griego, que se utiliza o sea, se traduce como verbo, también se traduce como palabra. A mí me suena mucho cuando leo estos tres versículos como Génesis 1, porque dice en el principio. ¿Y en qué principio? No puedo preguntar, porque en el principio de la creación del mundo, o en el principio antes de eso incluso. Pero el tema principal no es el tiempo, que el tiempo igual marca algo, que antes que todos nosotros existiéramos, ya existía Cristo. O sea, Cristo no fue hecho para venir y salvarnos a nosotros. No fue alguien que tuvo esa es su única misión. Cristo existía antes. Es interesante que Juan aclara y dice, el verbo era con Dios, o sea, estaba con Dios, Dios Padre, y después él aclara para que nadie tenga duda, dice, el verbo era Dios. Entonces, no es que Jesús solamente estaba con Dios y Jesús era un asistente de Dios Padre, sino Jesús también es Dios.
Y si estuvo en el principio, dice después el 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que la razón por la que nosotros estamos también hoy es por Cristo, porque por Él fueron hechas las cosas. Y si uno traduce palabra en vez de verbo, también tiene sentido y le da un doble significado incluso, porque eh, la palabra en sí que se utilizó, o sea, como uno ve en Génesis, la palabra dio vida. Entonces, cuando Dios dijo, y se haga los cielos, y se haga la luz, y se haga las lumbreras, y se haga el hombre, es con su palabra que Él hizo las cosas. Entonces, ahí uno da una pista diciendo, ¿quién fue el que dijo eso? Fue Cristo. Entonces, hay muchas cosas en esos 3 versículos que se pueden sacar, pero así como dijiste, la primera cosa es que Jesús es Dios en su plenitud y que por Él fueron hechas todas las cosas y que Él estaba en el principio de todo. Así mismo, Priscila, muchas gracias por darnos más un refuerzo más. No podemos decir que solamente es un refuerzo externo más. Eso mismo es lo que nos está diciendo estos versículos. Son 3 versículos nada más que nosotros si profundizamos, si empezamos a acabar en estos versículos, profundizamos, encontramos una explicación extraordinariamente grande de lo que es Jesús, de lo que es Dios también. Cintia, ¿alguna cosa que quieras agregar? Y realmente es muy profundo el versículo, pero es muy lindo, porque nos da a entender la preexistencia de Dios, la preexistencia de Jesús antes que todo, antes que el universo. No solamente en el momento de la creación, generalmente cuando hablamos del principio, nosotros solamente nos enfocamos en la creación del mundo, ¿verdad? Pero al leer vemos que Él ya estuvo antes. O sea que ya estuvo presente cuando Dios estaba hablando y estaba creando. ¿Verdad? Entonces la palabra, y me encanta cómo Juan capta el mensaje para que nosotros entendamos, porque utilizaba metáforas. Y ustedes saben que los maestros, los profesores, cuando quieren captar la atención de sus alumnos, utilizan dibujos, utilizan imágenes. Y eso es lo que hace Juan al decir Jesús es la palabra, es la clave, es lo principal. Dicen otras versiones, era el verbo. El verbo es lo básico, es lo que le da sentido a una oración, ¿verdad? Entonces Jesús es el que le da sentido a todo, ¿verdad? Entonces este versículo nos lleva a eso. Él no solamente es un creador, sino que es Dios mismo, ¿verdad? Que estuvo presente en todo, diseñando todo. Y no es solamente, dice, Él no es solamente parte de un evangelio, no es solamente parte de una salvación, de una restauración, sino que es parte desde el principio, desde antes de todo. Entonces tenemos que saber que este Jesús es un Salvador, es un Dios, es un todo con Dios, ¿verdad? Dice, es el Hijo del Dios, es el Hijo divino de Dios, dice la lección, ¿verdad? Qué interesante es que nosotros captemos eso, de que todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros conocemos, es gracias a Jesús, porque dice que sin Él nada hubiese sido, ¿verdad? Entonces, Él es el centro de todo esto. Así mismo es. Y esto es como estamos diciendo, ¿verdad? Que eso es lo importante, que nosotros no podamos ver de una forma superficial esto que nos está diciendo Pablo a través de la Biblia, Juan a través de la Biblia, perdón, que Jesús es el creador de todo. Y Él estuvo en el principio, y dice también en unos versículos que mediante Él todo lo que existe subsiste. O sea que Él estaba para crear todo y todo lo que existe no puede existir sin Él. Mediante Él existimos nosotros. Bueno, la pregunta que, la siguiente pregunta dice así: ¿cómo explicas el hecho de que Jesús alumbra a todo ser humano? La pregunta es para eh, Priscila, si nos puede responder. La mejor forma de responder creo que es con la Biblia misma. Cuando estaba pensando en
la razón por la cual Juan explica mejor, o sea, la divinidad y la persona de Jesús como luz, también es como que la Biblia misma añade ese concepto con Pablo. Hay un versículo, está en Efesios 5, 8 al 17. Pero antes de leer ese versículo, es interesante que la luz, o sea, como uno, hay dos cosas en el principio de la creación hubo, por eso que también utiliza luz y oscuridad, Juan también hace alusión a la creación, ¿no? Lo primero que hizo Dios fue separar la luz de las tinieblas, o sea, creó la luz. Em, ¿Y cómo uno sabe que está en tinieblas? O sea, nunca vas a saber que estás en la oscuridad hasta que ves la luz. O sea, la luz es algo tan, o sea, imagínense vivir sin luz en el mundo. Es algo que nosotros a veces no nos podemos, o sea, no nos ponemos a pensar la importancia que tiene la luz. Y si Jesús es la luz, quiere decir, o sea, que sin Cristo no existe nada, no podemos ver nada, no podemos sentir nada, es la base para nosotros de toda, digamos, de nuestra existencia. Y si Jesús es la luz, y dice Juan, ¿no? Que la luz, o sea, penetró en la oscuridad y que dice la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, o sea, la luz ganó. Em, a mí me hace pensar eh, que cuando Cristo vino a la tierra, ¿no? En el momento, en la época en la que estábamos nosotros, no nos dábamos cuenta en- que nuestro mundo, o sea, todo lo que se hizo desde el principio fue creado, hasta que se sacrificó el primer cordero, hasta que Cristo pisó y, o sea, nació en Belén. Todo Dios estaba mostrando símbolos. O sea, nosotros solo veíamos un poquito de las cosas que iban a acontecer. Hasta que Jesús vino, es como llegó la plenitud de todo. La luz entró y penetró a las tinieblas. Nosotros pudimos ver el plan de salvación en la persona de Cristo. Y ahora sí, Efesios 5, 8 al 17, pero voy a leer solamente el 8 y el 9. Si Jesús es luz para nosotros y nosotros queremos ser como Cristo, queremos ser sus discípulos, Pablo dice sí, ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Dice, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infractuosas de la oscuridad, sino más bien denúncielas, porque da vergüenza al mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es decir, si no hay luz, no vemos nada, o sea, no hay nada visible. Lo que hace visible las cosas es la luz. Y ahí el llamado está en que Cristo personalmente nos ilumina. Nosotros no vemos a veces todo lo que somos, pero cuanto más nos acercamos a la luz, más vemos nuestra oscuridad y podemos pedir al Señor que nos ayude a ser hijos de luz. Así mismo es, Priscila. Interesante cómo nos presenta Juan, todo referente a la luz y las tinieblas, ¿no? Y todo lo que nos invita a que podamos permanecer en la luz, porque Juan en el capítulo 15, 14 y 15 nos habla principalmente que debemos permanecer, no permanecer en Cristo, en donde está la luz. Bien, la siguiente pregunta es para Cintia y dice lo siguiente. ¿Cómo entendemos la existencia de la Trinidad? ¿Fueron creadas o son eternas? Que es algo que muchos, durante mucho tiempo ya se ha estado debatiendo, ¿no? Mas vamos a ver qué nos dice la palabra misma, qué nos dice la Biblia misma respecto a esto.
Y realmente es interesante porque es una pregunta que se hace. Incluso los filósofos en muchas ocasiones han puesto sus puntos de vista buscando una explicación. ¿Cómo es esto de que hay una Trinidad? Y siempre se quiso diferenciar a cada uno. Pero nosotros tenemos que entender que ellos son uno, pero son tres. Es como la hoja del trébol. La hoja del trébol son tres, pero es una sola, ¿verdad? Trabajando juntos para hacer un solo propósito. Es como pensar que la luz es una onda o es una partícula, ¿verdad? Y la luz se comporta como una onda, pero también se comporta como una partícula, no puede dividirse, ¿verdad? Y es lo mismo la Trinidad. La Trinidad es eterna, ellos no fueron creados, es algo eterno. Y dice Juan 1 mismo, del 3 al 4 nos dice eso, ¿verdad? Eh, Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él está la vida y la vida era la luz de los hombres. Y así es la Trinidad. O sea, todo lo que se hizo, ellos estuvieron presentes desde antes, como dijimos al principio. No, nosotros no tenemos un principio para decir acá está la creación de Dios, la creación del Espíritu Santo, ¿verdad? Ni de Jesús. Como dice incluso la hermana Elena de Huay, hay muchas explicaciones que vamos a recibirlas cuando estemos con ellos allá en el cielo. Pero nosotros sabemos que ellos son una sola persona trabajando por nuestra restauración en este momento. Hay tres personas vivientes, tres poderes que colaboran con los súbditos obedientes del cielo, dice la lección. Ellos están a nuestra disposición, están para ayudarnos. Ellos son Dios, Dios mismo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y me encanta porque muchas veces nosotros, nuestra comprensión humana, incluso a la edad de los jóvenes, eh, que investigan mucho y se van por muchas ramas, porque hoy nos venden que nosotros podemos sacar nuestras propias ideas, podemos sacar nuestras propias conclusiones y podemos agarrar lo que mejor nos parece. Pero la Biblia se responde a ella misma y la Biblia te dice que eh, el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son uno. Y me encanta, yo no sé quién ya tocó la parte donde dice que cuando en la Biblia, en hebreo, en griego, perdón, se utiliza la palabra del texto original, él, está en definido, en el artículo definido, que se relaciona a una persona y no en el artículo indefinido, que se relaciona a un objeto. Nosotros vemos la divinidad de Dios y la unidad de los tres, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber que hay una unidad y que ellos se preocupan por el crecimiento, por nuestra fe. Ellos trabajan unidos, ¿verdad? Con una misma idea, porque ellos son Dios creador, Dios restaurador, ¿verdad? Entonces, ellos son eternos, no son seres creados, ellos son parte de la creación. Y como decíamos anteriormente, ya estuvieron mucho antes de todo y mucho antes de nada, ¿verdad? Entonces, ellos son poderosos, ellos trabajan unidos, ellos están a nuestra disposición y como dice, creador de todas las cosas, trasciende todas las limitaciones de las criaturas, están más allá de toda concepción del ser que nos resulte familiar. Entonces, es normal que a veces nos sintamos incluso perplejos y sin respuestas. Y como decían al principio también, este capítulo, esta lección es hermosa para investigarla y estudiarla y empaparse de él, porque en unos minutos no se va a poder lograr. Pero sí te da la opción de que siempre sigamos aprendiendo y conocer más al Dios viviente de la Biblia, el Dios que va incluso más allá de nuestra comprensión humana, ¿verdad? Muchas gracias, Cintia. Asimismo, la lección
nos amplía mucho nos da instrumentos, herramientas para poder comprender a través de la Biblia que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, que estuvieron antes de la creación de lo que, como estuvimos diciendo nosotros, que muchas veces cuando hablamos de principio nosotros nos vamos allá en la creación, más ellos tres estuvieron antes, mucho antes de la creación de este mundo. También, como última pregunta, estuvimos analizando lo que sería, ¿es divino o humano Jesús? O sea, ¿Jesús es divino o es humano? Porque hay pensamientos o pensadores que dicen, ¿verdad?, de que Jesús es una parte totalmente humana que Dios nada más adoptó. Otros dicen, ¿verdad?, que, que Jesús es humano, pero a la vez tiene una parte divina. Hay muchas ideas, mas nosotros podemos entender a través de la Biblia. eh, por ejemplo, leyendo la Biblia, es interesante y da gusto explicar, ¿verdad? O obtener respuestas, principalmente a través de la Biblia. Porque nosotros leemos en el capítulo 1 que dice, en el versículo 1, capítulo 1 de Juan, que dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, era Dios. Entonces nos da a entender que Jesús es Dios, que estaba con Dios. No es que fue creado por Dios en algún momento de la historia. Otro versículo que también me gusta eh, para reforzar esto, eh, que está en Juan capítulo 20, versículo 31. Pero estas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida por medio de él. ¿Por qué vida por medio de él? Porque Jesús es también dador de vida. Es el Dios que estuvo presente en el principio que muchas veces nosotros pensamos que es la creación. Él es el que da la vida. Y también nosotros podemos tener vida a través de él. Otro versículo para ir finalizando está en Primera de Juan capítulo 5 versículo 12, que nos dice y nos habla más claramente de que Dios o Jesús es Dios y que Él tiene la vida. Nos dice así: el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Como para finalizar, nosotros podemos decir a la luz de la Biblia que Jesús es Dios, es divino, que Jesús es el dador de vida y que yo no puedo quedarme en un punto neutro. Yo necesito de vida, no puedo ser un cascarón vacío. Es estar en la luz o estar siempre tropezando en la oscuridad. Y acá la Biblia o la lección nos invita a que nosotros nos permanezcamos en la luz, que vayamos y busquemos más de esa vida que solamente Jesús puede darnos. Entonces, a través de estudiando la palabra de Dios, a través de la escuela sabática, podemos entender eso, que Jesús es Dios, que Él es dador de vida y que yo necesito llenarme de esa vida, que yo necesito de una relación íntima y personal con ese Dios, con ese Jesús que es dador de vida. No sé, como último mensaje que podríamos dejar, Priscila, Cintia también. No ¿Algún sé, pensamiento Priscila. que podría, Priscila, algún pensamiento que podríamos como animar a los jóvenes a que a que puedan permanecer en esa vida y que podamos buscar esa vida, ese dador de vida, Priscila? Am, yo creo que es bonito ver ahora un aspecto de Cristo como nuestro creador, porque a veces no vemos ese aspecto de Él, o el que estuvo en el principio, o el que también es Dios en su plenitud. Es un tema, la divinidad de Cristo es un tema controversial actualmente dentro de la iglesia. Am, mm, es un tema que realmente es un estudio bastante largo y profundo, porque hay versículos donde uno puede entender una cosa, pero si uno ve el contexto y uno une con los otros versículos, uno entiende, ¿no? Pero así como los versículos que leíste, hay varios que son muy claros en el cual enfatiza y aclara que Jesús es Dios, que tiene los rasgos de un Dios, que es un Dios que crea. Y yo creo que eso es importante entender
Es importante creer también, porque hace mucha diferencia para que nosotros veamos a Jesús como el rey que va a venir y como alguien que le da incluso mucho más peso al pensar que cómo Jesús vino a la tierra a morir por nosotros. Yo creo que como jóvenes nos incentiva a estudiar más y a nosotros también entender estos conceptos que a veces nos va a costar un poco más de esfuerzo, o uno dice como joven, ¿por qué yo necesito estudiar esos temas complicados, no? En realidad es un tema muy, muy fundamental para nosotros basar después nuestra fe y nuestras creencias. Y solo Colosenses 15, a mí siempre cuando alguien me hablamos sobre el tema de la divinidad de Jesús, se me viene Colosenses 1:15 al 20. O sea, son versículos que prácticamente amplían lo que dijo Juan. Pablo amplía lo que dijo Juan. Y ahí voy a tocar solo un verso que dice Pablo acá, que dice así. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es del principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y eso es muy fuerte lo que Pablo está diciendo ahí. O sea, no voy a seguir hablando, o sea, profundizando mucho porque pero creo que es interesante para que cada uno lee y conecte todos los versículos y vea la imagen grande de lo que es la persona de Cristo, ¿no? Y uno ame más todavía a Cristo por ver cómo Él, siendo Dios, se humilló tanto. Pero creo que es tanto el gran amor que Él tiene por nosotros, y que nosotros podamos verlo en toda su plenitud, ¿no? Sí, misma. Cintia, Me gustaría también decirles que me impactó bastante cuando Juan escribe y dice que Él es la luz. Hoy en día vivimos en tanta oscuridad. Hoy en día estamos llenos de tantos conocimientos que a veces nos confundimos, ¿verdad? Nos abrumamos. Pero solamente si nosotros acudimos a Jesús, vamos a poder ver correctamente, vamos a poder iluminar nuestra vida y llegar al puerto seguro, ¿verdad? Me gusta mucho el versículo de Salmos 92, donde dice, desde antes que se formaran los montes y que existiera la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los postreros, tú eres Dios. O sea, no hay más explicación que esto, ¿verdad? Antes que todo era Dios, es Dios y será Dios, ¿verdad? Y a pesar de que, y la lección enfoca también y enfatiza, dice que a pesar de que hoy en día existan personas que no crean en Dios, que se crean ateas, todavía ellos tienen un margen donde ellos ven la verdad y la mentira. Ellos pueden diferenciar eso. Y la única manera en que nosotros podemos diferenciar eso es porque existe un Dios que te pone el camino fijo hacia dónde tenés que regirte, hacia dónde tenés que ir y a dónde tenés que llegar, ¿verdad? Y esto nos conduce a que el mundo, el universo se rige con este Dios, con este verbo, con este centro principal, ¿verdad? Y busquemos a este Dios. A veces incluso podemos llegar a no comprender muchas cosas, pero Dios tiene su tiempo, tiene su momento. Y Él todos los días nos está invitando a que le busquemos, a que le encontremos y a amar que Él quiso que nosotros existiésemos, porque ya estuvimos planeados y ya vemos que Él estuvo antes de todo, ¿verdad? Y en la creación fuimos eh, parte de su obra maravillosa. Así que exaltemos el nombre de Dios, alabemos y sepamos que Él es por sobre todo y que Él es un Dios real y que nos ama. Y como dijo Priscila, nos amó tanto que tuvo que dejar su divinidad. Dice, la lección enfoca una parte donde dice que Él tuvo que dejar su divinidad para que nosotros podamos verlo. Porque a Dios no se le puede ver por la divinidad, ¿verdad? Por la luz que Él irradia. Pero Jesús tuvo que dejar esa divinidad. Imagínense todo lo que Él hizo por amor a nosotros. Ahora, ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer por Él? ¿Verdad? Esa es la decisión que ahora nos corresponde. así mismo. Bueno, eso ha sido
todo de nuestra parte, aunque hay mucho más por estudiar, que te animamos como equipo de GYC Paraguay, también te animamos a que puedas profundizar, a que puedas estudiar más la palabra de Dios, porque hay muchas preguntas que surgen leyendo la Biblia. Más, la Biblia no es un libro que se contradice, más Dios en su palabra nos dejó un manual para que podamos conocer a ese Dios tan grande que es poderoso para salvarnos, para cuidarnos, para dirigir nuestras vidas, y también que ese Dios grande que puede regir el universo entero, también se hizo tan pequeño, tan chico como nosotros, un ser humano, que nos puede entender. El dolor que sentimos, el sufrimiento por el cual pasamos, también Él puede comprender eso, porque se hizo pequeño, se hizo humano a fin de que nosotros podamos comprender a ese Dios. Y eso es tan hermoso de parte de ese ser tan poderoso que tenemos nosotros y que quiere ser mi amigo, que quiere ser tu amigo. Para finalizar, vamos a hacer una oración. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, Señor, gracias te damos por Jesús, por darnos, Señor, un manual. En tu palabra, Señor, podemos encontrar y entender, Señor, el gran amor que tú nos tienes y cómo es, Señor, que difícil de entender que un Dios tan grande, un Dios tan poderoso, pudo hacerse tan chico como nosotros, como ser humano, Señor, a fin de que nosotros podamos comprender. Ayúdanos, Padre, a que cada día podamos dedicar tiempo y tiempo de calidad al estudio de tu palabra y a relacionarnos de forma más íntima cada día contigo, Señor. Te agradezco, Padre, por el privilegio de estudiar tu palabra. Te agradezco, Señor, por cada joven, cada adulto, cada niño, Señor, que va a estar viendo este repaso, y cada mensaje, Señor, que nosotros le hemos dejado no fueron simplemente nuestras intenciones, más son las intenciones, son el deseo de que encontramos nosotros, Señor, en tu palabra. Quédate con nosotros, te pido esto en nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, nos veremos en otro repaso de GYC Paraguay. Un gusto.